Hola, yo soy Andrés, soy arqueólogo y junto con María Clara y David trabajamos en investigaciones arqueológicas acá en Córdoba, donde vivimos en la Argentina. Y una de las cosas que trabajamos y descubrimos hace un tiempo es que la primera gente que vino a vivir en este lugar lo hizo hace 10.000 años atrás. Y eran pequeños grupos, eran familias que venían detrás de los animales que se iban desplazando en el paisaje. Eran grandes animales que hoy no existen más. No se crean que eran dinosaurios, ¿no? Eran otros animales como gliptodontes, parientes de los armadillos, parientes de algunos camellos y demás que se extinguieron. ¿Por qué se extinguieron? Porque en ese momento hacía mucho frío, un frío que era muy parecido al que hace hoy en Alaska, inclusive más todavía, o parecido al frío del Polo Norte. Y estos animales grandes viven mejor en el frío. Pero hace 10.000 años justamente lo que se estudió es que las condiciones del clima cambiaron, empezó a hacer más calor y con el calor estos animales no pudieron sobrevivir y empezaron a morirse. El tema es que las personas, estos grupos, estas familias que cazaban estos animales, no se dieron cuenta y siguieron cazando estos animales y de alguna forma ayudaron a que estos animales desaparecieran, que se extinguieran. Imagínense el problema de eso para la gente que estaba viviendo esos animales. Entonces lo que sí lograron es hacer otra forma de las cosas. Crearon otras tecnologías, crearon otras puntas de flecha y empezaron a cazar animales más chicos. De esa manera pudieron sobrevivir y la historia de la arqueología nos muestra que llegaron casi hasta la conquista española o hasta la actualidad. ¿Qué aprendimos con todo esto? Bueno, que el clima cambia y nosotros podemos contribuir a que las cosas salgan peor, que deteriorar ese ambiente, afectarlo, como es cazar los animales y hacer que se extingan. Entonces, otra cosa que aprendimos es que pese a estas circunstancias, a estas situaciones, la gente puede cambiar, se puede adaptar y que trabajando en conjunto, buscando soluciones, podemos seguir adelante.